Mi nombre es el doctor Sebastián Valera. Soy neurocirujano desde hace 28 años. He realizado más de 1.400 intervenciones en el sistema nervioso central, incluyendo 213 craneotomías de emergencia en pacientes pediátricos. En todo ese tiempo aprendí una cosa con certeza absoluta: el cerebro no perdona. Si hay daño suficiente, el daño permanece. No hay negociación, no hay excepción, no hay milagros. Solo anatomía, física y estadística. Por eso cuando la chica que operé en octubre de 2022 caminó hacia mí 3 meses después, hablando con fluidez, sin déficit neurológico, con una resonancia magnética que contradecía mis propias notas quirúrgicas, no dije nada. Cerré la carpeta, la puse sobre el escritorio y no volví a abrirla. Callé durante 3 años. No porque no supiera qué había pasado. Callé exactamente porque lo sabía, y lo que sabía amenazaba todo aquello sobre lo que había construido mi vida profesional, mi identidad, mi forma de entender el mundo. En 28 años había operado cerebros que no debían sobrevivir y sobrevivieron. Había visto recuperaciones que desafiaban el pronóstico estadístico. La plasticidad neuronal produce sorpresas. Lo sabía. Pero lo que encontré en el caso de Valeria Valverde no era una sorpresa, era una contradicción directa con leyes biológicas que ningún mecanismo conocido puede suspender. Hoy voy a contarlo por primera vez. Voy a hablar de lo que vi dentro de esa sala de operaciones, de los números que no cuadraban, de lo que encontré en los archivos semanas después cuando pensé que ya había cerrado el asunto, y de la noche en que terminé de rodillas en el piso de mi propio estudio, llorando como no había llorado desde que tenía 7 años. Escúchame. Llegué a la neurocirugía tarde. No fue vocación de infancia ni influencia familiar. Mi padre era ingeniero civil. Mi madre enseñaba literatura en una escuela secundaria. Ninguno de los dos tenía relación con la medicina, y la palabra cirujano no apareció en mi vocabulario doméstico hasta que yo tenía 16 años y decidí pronunciarla yo mismo. En el tercer año de preparatoria vi a un compañero caer durante una clase de educación física. Convulsión tónico-clónica, 3 minutos con 40 segundos de duración. Lo cronometré instintivamente porque no sabía qué más hacer mientras los demás gritaban. Cuando llegó la ambulancia, el técnico de emergencias le metió un tubo en la tráquea con una destreza que me pareció casi arquitectónica, precisa como un plano. En ese momento decidí que quería saber hacer eso. Quería tener ese tipo de control sobre el caos. El control, supe después, es la razón por la que la mayoría de los neurocirujanos elegimos esta especialidad. Operamos el órgano que define qué somos. Si la palabra yo existe, existe ahí, en esa masa gris y blanca de 1.300 gramos. Operar el cerebro es la expresión máxima del control médico sobre la existencia humana. Eso no es arrogancia de cirujano, es la razón honesta por la que entramos a este campo. Terminé la especialidad en el Hospital Universitario de Navarra. Hice después un fellowship de neurocirugía pediátrica en el Children's Hospital de Boston, 16 meses aprendiendo que el cerebro de un niño es diferente al de un adulto en formas que todavía no comprendemos del todo. La plasticidad neuronal en menores de 15 años puede producir recuperaciones que en adultos serían imposibles. Eso lo tenía claro. Lo usaría, más adelante, como primera línea de defensa. Me instalé en San José en 2004, 2 años en el servicio de neurocirugía de adultos y luego 16 años en el Hospital Nacional de Niños. 16 años me convirtieron en el tipo de médico que llaman cuando ya no saben a quién más llamar. Y aquí es necesario hablar de la fe, o de la falta de ella. No me considero anticlerical. No tengo ningún problema con que la gente rece, con que vayan a misa, con que enciendan velas frente a imágenes que para ellos tienen peso real. Lo que no tolero es la confusión entre el deseo de que algo sea verdad y la evidencia de que lo sea. En 28 años había visto padres rezar junto a sus hijos mientras yo los operaba. Algunos sobrevivieron, muchos no. La oración no cambiaba la curva estadística de supervivencia. Decirlo no era crueldad,
era honestidad, y la honestidad era la única forma de medicina que sabía ejercer. Así que cuando el 4 de octubre de 2022 me llamaron a las 3 de la madrugada para decirme que había una niña de 14 años en urgencias con traumatismo cráneoencefálico grave, fui al hospital como siempre, con la mente fría y las manos listas. El nombre en la historia clínica era Valeria Valverde, 14 años, 42 kilos, sin antecedentes neurológicos conocidos. El accidente había ocurrido a las 11:48 de la noche. Un golpe en la base del cráneo durante una caída desde altura de aproximadamente 2 metros. Los paramédicos la encontraron inconsciente. En urgencias la evaluaron con una puntuación de 3 en la escala de Glasgow, 3/15, el valor mínimo posible. Significa ausencia total de respuesta verbal, ausencia de respuesta motora voluntaria, apertura ocular únicamente ante estímulos dolorosos intensos. En términos prácticos, el cerebro de Valeria estaba en el límite entre estar y no estar. La tomografía que me mostraron en la tableta antes de entrar al quirófano tenía 4 hallazgos que, individualmente, ya eran graves. Juntos eran devastadores. Hematoma epidural de 28 milímetros de grosor en el lóbulo temporal derecho, edema cerebral, difuso con borramiento de cisternas basales, herniación transtentorial incipiente, con desplazamiento de la línea media de 9 milímetros hacia la izquierda, y lo que me heló la sangre cuando lo vi. Señal de restricción compatible con lesión axonal difusa en el esplenio del cuerpo calloso. Ese último hallazgo era el que cambiaría todo lo que vendría después. La lesión axonal difusa no se opera. No existe ninguna intervención quirúrgica que reconstituya los axones que se rompen por cizallamiento mecánico durante un impacto de alta energía. Si había lesión axonal en el cuerpo calloso de una niña de 14 años, el pronóstico no era sobrevivirá con déficit. El pronóstico era estado vegetativo persistente, si sobrevive, y una probabilidad de mortalidad en los primeros 10 días del 38%. Entré al quirófano a las 4:16 de la madrugada. La temperatura de la sala estaba a 19 grados centígrados, como siempre. El equipo de anestesia tenía a Valeria ya intubada, con monitoreo de presión intracraneal activo. El sensor marcaba 26 milímetros de mercurio en ese momento. Normal está por debajo de 15. A más de 20, el cerebro empieza a ahogarse dentro del cráneo. Empecé la craniotomía a las 4:16, y lo que recuerdo de esa cirugía, además de los datos que anoté en tiempo real, es el silencio de mi cabeza. Operar a alguien con ese tipo de lesiones es un ejercicio de rendición controlada. Evacúas lo que puedes evacuar, descomprimes lo que puedes descomprimir, y lo que no puedes cambiar lo dejas ahí, documentado, esperando que la biología decida por su cuenta. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. La cirugía duró 5 horas y 40 minutos. Evacuamos el hematoma epidural por completo. Colocamos un catéter de drenaje ventricular externo para controlar la presión. Administramos manitol en bolo, 20%, 200 mililitros, seguido de solución salina hipertónica al 3% en infusión continua. Al cerrar, la presión intracraneal había descendido de 26 a 18 milímetros de mercurio. No era bueno, era menos malo. Salí del quirófano a las 9:52 de la mañana. Los padres de Valeria estaban en la sala de espera. Su madre tenía entre las manos un escapulario y algo más pequeño que no alcancé a ver bien desde la distancia, una estampita u otro objeto devocional. Su padre estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera intentando contenerse a sí mismo físicamente. Les dije lo que tenía que decirles, que la cirugía había ido tan bien como era posible, dadas las circunstancias, que Valeria estaba en UCI, sedada y estable por el momento, con pronóstico reservado, que la próxima semana sería determinante, y que el hallazgo de lesión axonal en el cuerpo calloso tenía implicaciones que debía compartir con ellos con honestidad. La madre me preguntó si podía rezar por ella. Le dije que sí, por supuesto, eso no costaba nada a nadie. Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa de números,
presión intracraneal que oscilaba entre 16 y 21 milímetros de mercurio, picos de fiebre a 38,7 grados centígrados, tratados con antipiréticos y enfriamiento externo. Electroencefalograma de superficie con actividad lenta generalizada, patrón delta difuso, lo que confirma daño cerebral extenso. En el tercer día posoperatorio, los reflejos de tronco encefálico empezaron a responder de forma más consistente, una señal mínimamente positiva dentro de un cuadro que seguía siendo sombrío. En el quinto día, con Valeria todavía sedada, decidí repetir la resonancia magnética de control. Era parte del protocolo para evaluar la evolución del edema y verificar el estado de la lesión axonal. El radiólogo que leyó las imágenes me llamó al Viper a las 6 de la tarde. Cuando descolgué el teléfono, lo primero que dijo fue: Sebastián, necesito que vengas tú a verlo. Me imaginé lo peor. Nuevas áreas de isquemia, extensión de la hemorragia, hidrocefalia aguda. Entré al área de radiología. Las imágenes estaban cargadas en el sistema. Las miré. Las miré otra vez. No veo la lesión axonal, dije. El radiólogo, Miguel Ángel Rojas, 12 años de experiencia específica en neuroradiología pediátrica, señaló el esplenio del cuerpo calloso en la pantalla. Yo tampoco. Mi primera explicación llegó automática. Error en la primera resonancia. Artefacto técnico. La máquina en urgencias produce ocasionalmente señales falsas en el cuerpo calloso cuando el paciente presenta movimiento durante la adquisición de las secuencias de difusión. Valeria había llegado en estado crítico. Podía ser eso. Hay un problema con esa hipótesis, dijo Rojas sin levantar la vista de la pantalla. La primera resonancia la realicé yo, y la paciente estaba bajo sedación durante toda la secuencia. No había movimiento. Callé. Era un hecho incontestable. Yo mismo había indicado sedación profunda antes de las imágenes iniciales, precisamente para eliminar artefactos de movimiento. Busqué entonces el edema difuso que en las primeras imágenes borraba las cisternas basales y desplazaba la línea media 9 milímetros. La línea media estaba centrada. Desplazamiento residual 0 milímetros. ¿En qué plazo se resuelve un edema de este grado con tratamiento intensivo? Pregunté en voz alta, aunque ya sabía la respuesta. Rojas tardó antes de responder. Semanas, normalmente entre 2 y 4 semanas con protocolo completo. No 5 días posoperatorios. Fui a la UCI. Me detuve frente a la cama de Valeria. Seguía intubada, sedada, con los monitores mostrando constantes estables. Presión intracraneal en ese momento. 12 milímetros de mercurio. Por primera vez desde el ingreso, dentro del rango normal. Mi siguiente explicación. Error de protocolo. Alguien había comparado estudios de diferentes pacientes. Confusión de archivos en el sistema, algo que ocurre con más frecuencia de lo que los administradores hospitalarios reconocen públicamente. Fui al sistema de imágenes médicas y comparé manualmente cada corte, secuencia por secuencia, el número de historia clínica, el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número único de examen. Todo coincidía en cada imagen. Era la misma paciente. Eran los estudios del quinto día posoperatorio. En las 12 horas siguientes, revisé los estudios 4 veces. Pedí una segunda lectura independiente al neuroradiólogo de turno de noche, sin explicarle por qué. Su informe al día siguiente decía lo mismo que el de Rojas, sin lesión axonal visible, sin edema significativo, línea media centrada, 4 lecturas, 2 radiólogos independientes, la misma respuesta. Y entonces ocurrió lo que destruyó mi última explicación posible. El día 7 posoperatorio, a las 10 de la mañana, iniciamos la reducción gradual de la sedación. Es un proceso milimétrico, ajuste a ajuste, que normalmente toma entre 40 y 80 horas hasta obtener la primera respuesta consciente del paciente. En casos de daño difuso severo, puede extenderse días más. A las 4 de la tarde del mismo día, Patricia Ureña, la enfermera jefe de la UCI, con 9 años de experiencia específica en cuidados intensivos neurológicos, entró corriendo a mi consultorio. Doctor Valeria está despierta.
Fui a la UCI en 30 segundos. Valeria Valverde, la niña que había llegado con Glasgow 3, que tenía lesión axonal difusa en el cuerpo calloso, que había registrado presión intracraneal de 26 milímetros de mercurio durante las primeras horas, que estadísticamente no debía despertar en semanas, y si despertaba, no debía hacerlo con funciones cognitivas intactas. Valeria me miraba desde la cama, sin el tubo endotraqueal que la enfermera acababa de retirar, con los ojos abiertos y completamente enfocados. ¿Es usted el médico que me operó?, preguntó. La voz era clara, articulación perfecta, sin disartria, sin confusión en la construcción sintáctica. Sentí que las rodillas me fallaban. Me agarré del marco de la puerta con la mano derecha. Escuché mi propio pulso en los oídos. 88 pulsaciones por minuto, lo conté durante 5 segundos y multipliqué. Tardé 4 segundos más en responder. Los conté también. Sí, dije, soy el doctor Valera. Me sonrió. Si este testimonio ya te está impactando, te pido que te suscribas a este canal ahora. Lo que viene ahora es lo que no he podido contarle a nadie en 3 años, pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Pasé los siguientes 4 días en un estado que no sé describir de otra forma que no sea disociación funcional. Seguía viendo pacientes, seguía operando. El 16 de octubre, 3 días después de que Valeria despertara, realicé una craneotomía de 2 horas y 40 minutos para extirpar un meningioma del ala esfenoidal en un paciente de 52 años. Lo hice bien, 0 complicaciones intraoperatorias, pero tenía una parte de la cabeza que no podía apagar. El 17 de octubre pedí la historia clínica completa de Valeria y la llevé a casa. Sé que eso viola protocolos de confidencialidad. No me importó. Necesitaba leerla sin interrupciones de Viper, sin residente asomándose por la puerta, sin el hospital como contexto. La revisé durante 6 horas seguidas, desde las 9 de la noche hasta las 3 de la madrugada. 3 tazas de café frío en el escritorio cuando llegué a las páginas de la evaluación neuropsicológica realizada el 14 de octubre. La evaluación la había hecho la doctora Claudia Méndez, neuropsicóloga clínica con 15 años de experiencia en el hospital, especializada en evaluación poslesional, en pediatría. No tenía ningún incentivo para producir resultados que no se correspondieran con la realidad clínica. Su reputación dependía de lo contrario. Los números que encontré en ese informe no son el tipo de números que se olvidan. Coeficiente intelectual verbal, 116. Rango superior al promedio. Memoria de trabajo, percentil 87. Velocidad de procesamiento neurológico, percentil 91. Funciones ejecutivas, evaluadas con la batería NEPSI-D, sin déficit detectable en ninguna de las 6 categorías analizadas. Una niña que había llegado con Glasgow, 3. Que había tenido presión intracraneal de 26 milímetros de mercurio durante las primeras horas, que presentaba en las imágenes de urgencias lesión axonal difusa en el cuerpo calloso, un tipo de daño cuya consecuencia mínima esperada es un déficit cognitivo permanente en velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. Estaba rindiendo en percentil 91. El percentil 91 lo alcanzan los niños que nunca han tenido nada malo, los niños que no han pasado por una sala de UCI, los niños que no han tenido 28 milímetros de hematoma comprimiendo su lóbulo temporal derecho. Llamé a la doctora Méndez a primera hora del día siguiente. Sin presentarme, le pregunté directamente: ¿revisaste las imágenes de resonancia antes de hacer la evaluación? Sí, respondió. ¿Y cómo explicas la discrepancia entre las imágenes y los resultados? Silencio. Después, no la explico. Por eso escribí lo que escribí al final del informe. Busqué el apartado de observaciones finales del documento. Yo lo había leído la primera vez y seguido adelante porque estaba buscando los números. Ahora lo leí de nuevo. Decía: los hallazgos de esta evaluación son inconsistentes con el cuadro imagenológico inicial. Se recomienda revisión por neurólogo de referencia y consideración de notificación a instancias correspondientes. Instancias correspondientes. La fórmula burocrática para decir:
Esto necesita ser visto por alguien más allá de este hospital. Volví a los estudios de imagen con un propósito diferente. Esta vez no buscaba errores, buscaba la secuencia exacta del cambio. Quería saber en qué punto entre el 4 de octubre y el 14 de octubre la anatomía del cerebro de Valeria había dejado de corresponder con la anatomía que yo había documentado en urgencias. Las secuencias de difusión del cuarto día posoperatorio mostraban señal de restricción en el esplenio del cuerpo calloso, clara, inequívoca, reproducida en 3 adquisiciones independientes. Valor de difusividad aparente calculado, 538 milímetros cuadrados por segundo, consistente con daño axonal agudo. Las secuencias de difusión del 9º día posoperatorio, sin señal de restricción, difusividad aparente, 812 milímetros cuadrados por segundo, rango normal para la edad, entre el cuarto y el 9º día, un tipo de daño que no se resuelve de forma espontánea y que no tiene tratamiento quirúrgico ni farmacológico conocido que acelere su resolución, había desaparecido de las imágenes. Tomé una hoja en blanco y escribí los valores en columna. Día 4, 538. Día 9, 812. La diferencia era de 274 unidades en 5 días. No hay intervención médica que produzca ese gradiente de recuperación axonal en ese plazo. No en la literatura, no en los protocolos, no en ningún caso que yo haya encontrado en 28 años de práctica, ni en ninguna búsqueda bibliográfica que realicé después. Doblé la hoja, la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta y fui a buscar al padre de Valeria. Estaba en la sala de espera de la UCI. Roberto Valverde, 41 años, contador, cara de hombre que ha pasado 2 semanas sin dormir bien y que ha aprendido a funcionar así. ¿Por qué le rezaban a Carlo Acutis?, le pregunté sin preámbulo. Me miró sin entender del todo. ¿Cómo dice? La primera noche del ingreso. Su esposa tenía una estampita en la mano. La vi cuando salí del quirófano. ¿Por qué a ese chico específicamente? Roberto tardó un momento. Mi hija lo conoció en una exposición que llevaron a la escuela, sobre los milagros eucarísticos. Lo estudió, leyó sobre su vida, empezó a rezarle. Cuando tuvimos el accidente, mi esposa agarró lo primero que encontró en la cartera de Valeria, y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Esa noche, en casa, busqué el nombre en internet. Tenía un conocimiento vago del caso, el adolescente italiano beatificado, el chico de la web de los milagros eucarísticos. No sabía nada en profundidad. Nunca había tenido razones para buscarlo. Lo que encontré me mantuvo leyendo durante 4 horas seguidas. Carlo Acutis, nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos. Creció en Milán. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, a causa de leucemia linfoblástica aguda tipo M3. Tenía 15 años. Murió el 12 de octubre. Me detuve en esa fecha. Fui a la historia clínica de Valeria. Busqué la nota de evolución de la UCI del 12 de octubre de 2022. Era el día 8 posoperatorio. La nota registraba que a las 14 horas con 45 minutos, la presión intracraneal había bajado a 11 milímetros de mercurio y que todos los parámetros hemodinámicos estaban dentro de rangos normales por primera vez desde el ingreso. El equipo había registrado ese momento como el primer punto de estabilidad clínica consistente. El 12 de octubre de 2022 fue el día en que el cerebro de Valeria empezó a comportarse como un cerebro sano. El 12 de octubre es el día en que Carlo Acutis murió 16 años antes. Seguí leyendo. Encontré el expediente del primer milagro atribuido a su intercesión. La curación de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande, de una malformación pancreática congénita, documentada en 2013 y aprobada por la Congregación para las Causas de los Santos antes de la beatificación de 2020. Y luego encontré la referencia al segundo milagro, el que sería el fundamento de su canonización. Adolescente costarricense, traumatismo cráneoencefálico grave, año 2022. Me levanté de la silla, leí otra vez. Cerré el navegador, lo abrí de nuevo, busqué en otra fuente. La información era consistente en todas. Fui a la historia clínica,
Busqué la página de datos de filiación. Valeria Valverde, 14 años, San José, Costa Rica. Mis manos no temblaron. No tengo recuerdo de que lo hicieran, pero sí recuerdo que tuve que sentarme y que durante varios minutos no fui capaz de formular ningún pensamiento coherente, algo que en 28 años de práctica médica no me había ocurrido nunca en ese grado. El caso de Valeria era el segundo milagro oficial de Carlo Acutis, el que el Vaticano estaba instruyendo para completar el proceso de canonización. Yo había sido el neurocirujano que la había operado, mis notas quirúrgicas, mis indicaciones posoperatorias, mis observaciones de seguimiento. Todo eso formaba parte del expediente que médicos independientes contratados por la Santa Sede estaban analizando en ese momento. Busqué información sobre cómo funciona el proceso de verificación de milagros. Lo que encontré me resultó inesperadamente riguroso. Los milagros no se aprueban por testimonio del paciente ni de su familia. El Vaticano convoca un panel médico independiente, la mayoría de ellos no creyentes, con el propósito explícito de determinar si existe o no una explicación médica satisfactoria para lo ocurrido. Si el panel concluye que no hay explicación natural, la causa pasa a la comisión teológica. El proceso existe precisamente para eliminar el sesgo devocional, para que el resultado no dependa de cuánta fe tienen los involucrados. Eso me resultó, paradójicamente, tranquilizador. Si otros médicos, formados en los mismos principios que yo, sin acceso a mi interpretación personal de los hechos, llegaban a la misma conclusión, eso era algo distinto a mi propia perplejidad. Pasé semanas sin hacer nada concreto con esa información. La procesé, la guardé en algún lugar interno al que no quería asomarme con frecuencia y seguí operando. Pero el 28 de noviembre de 2022, Valeria vino al control ambulatorio de los 2 meses posoperatorios. Vino con su madre y con algo en la mano. Era una tarjeta de papel de aproximadamente 10 por 15 centímetros. En el frente había una foto de Carlo Acutis, la imagen conocida, joven, con capucha azul, mirando directamente a la cámara con una expresión que no es exactamente sonrisa, pero que tampoco es seriedad. En el reverso había una oración impresa. Valeria me la puso en la mano. Mi mamá quiere que se quede con esto, dijo. La madre añadió, guardamos la misma que teníamos la noche del accidente, pero Carlo tiene que estar con usted también, doctor. Guardé la tarjeta en el bolsillo de la bata sin decir nada. Hice el control, revisé la resonancia de los 2 meses, documenté los hallazgos normales. Valeria preguntó cuándo podía volver a la escuela. Le dije que podía ir la semana siguiente si lo sentía bien. Esa noche, en casa, saqué la tarjeta del bolsillo. La puse sobre el escritorio del estudio. La miré durante un tiempo que no podría estimar con precisión. Y entonces vi algo que no había notado en el hospital. En la parte inferior del reverso, debajo de la oración impresa, había una fecha escrita a mano con bolígrafo azul. Solo el día y el mes, no el año. 12 de octubre. El tipo de tinta, seca y sin corrido, indicaba que la anotación era antigua. No era reciente. Alguien la había escrito meses, posiblemente mucho antes del accidente del 4 de octubre de 2022. Cuando le pregunté a la madre semanas después, no supo precisar cuándo lo había escrito. Dijo que tenía la costumbre de anotar en las estampas las fechas importantes de los santos, que esa era la fecha de la muerte de Carlo, que Valeria se la había explicado cuando empezó a estudiar su vida, meses atrás. Una madre había escrito el 12 de octubre en esa tarjeta antes del accidente, sin saber que ese sería el día en que el cerebro de su hija empezaría a recuperarse de un daño que no debería haberse recuperado. Yo, que había pasado 28 años separando la ciencia de la superstición, no tenía ninguna columna de números para eso. Si llevas este tiempo escuchándome, te pido que te suscribas al canal. Necesito que más personas escuchen lo que viene ahora, pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. Callé, no de forma gradual, no como proceso de asimilación lenta, en el que uno va integrando la experiencia hasta que puede hablar de ella.
Callé de golpe, como se cierra una puerta. El 29 de noviembre de 2022, el día después del control de Valeria, entré a mi consultorio. Me senté en mi silla y tomé la decisión consciente de no hablar de esto con nadie. Mantuve esa decisión durante 3 años exactos. Mis colegas notaron algo en los meses siguientes, pero lo atribuyeron al desgaste. Un neurocirujano con 28 años en cirugía de urgencias tiene todos los síntomas del agotamiento crónico. Que estuviera más callado de lo habitual, que terminara los turnos sin quedarse a charlar en la sala de médicos, que declinara las invitaciones a salir después del trabajo, no era difícil de explicar con fatiga acumulada. Mi esposa, Elena, lo notó diferente. Elena es farmacéutica clínica. Llevamos 19 años casados. Me conoce con la precisión de alguien que ha aprendido a leer mi temperatura sin termómetro. En enero de 2023 me preguntó qué me pasaba, no una vez, 3 veces en el mismo mes, en 3 conversaciones distintas, en 3 momentos distintos, con la misma pregunta de fondo. La primera vez le dije que era el trabajo, la segunda que estaba procesando un caso difícil. La tercera vez me preguntó el nombre del caso. No puedo decírtelo todavía, respondí. Se quedó mirándome. ¿Todavía? Todavía. No volvió a preguntar directamente, pero empecé a encontrar libros sobre Carlo Acutis en la mesita de noche. Primero uno, una biografía breve que yo no había comprado. Luego otro, sobre el proceso de beatificación. No dije nada. Ella no dijo nada. Era una conversación que estábamos teniendo sin palabras, que es la forma más honesta de algunas conversaciones. En el trabajo, los cambios que nadie podía ver desde afuera eran los que más peso tenían. Empecé a documentar mis casos con un nivel de detalle que iba más allá del protocolo requerido, mediciones que antes no habría registrado, comparaciones temporales entre estudios sucesivos que no formaban parte del estándar de seguimiento. Cuando los residentes me preguntaban por qué, decía que era buena práctica clínica y que algún día lo agradecerían. Era otra cosa. Era que tenía miedo de que algo volviera a ocurrir y yo no tuviera los datos para sostenerlo. En marzo de 2023 fui a un congreso de neurocirugía en Ciudad de México. En la última sesión del segundo día, uno de los ponentes presentó un caso de recuperación neurológica extraordinaria después de lesión axonal difusa en un adolescente de 16 años. Las imágenes estaban en pantalla. La secuencia temporal era diferente a la de Valeria, más lenta, parcial, con déficit residual en velocidad de procesamiento. El ponente lo etiquetó como un ejemplo de plasticidad neuronal excepcional en el rango pediátrico. Yo tenía las imágenes de Valeria en el portátil, en una carpeta que abría cada 2 o 3 semanas sin saber bien por qué, como quien vuelve a revisar un cálculo que ya sabe que no tiene error, porque necesita volver a verlo con sus propios ojos. No las mostré, no pregunté nada. Salí del Congreso antes del acto de cierre. En el avión de regreso, sobre el Golfo, pensé por primera vez de forma completamente explícita en lo que había estado evitando pensar durante 5 meses. Si el caso de Valeria era el segundo milagro aprobado para la canonización de Carlo Acutis, eso significaba que médicos independientes, expertos convocados por el Vaticano, sin ninguna relación conmigo ni con el hospital, habían revisado los mismos números que yo había revisado, las mismas imágenes, los mismos valores de difusividad, los mismos tiempos de recuperación, y habían llegado a la misma conclusión, que no existía explicación médica satisfactoria para lo ocurrido, no la conclusión que yo seguía sin querer pronunciar en voz alta, su equivalente técnico, que en el lenguaje del proceso vaticano se formula como inexplicable según el estado actual de la ciencia médica. Esas palabras las había leído en los documentos del caso, las había leído y las había archivado, pero en el avión, con las turbulencias sobre el Golfo y la pantalla apagada, esas palabras volvieron a aparecer en algún lugar de mi mente donde las cosas que uno sabe y las cosas que uno está dispuesto a reconocer que sabe finalmente se encuentran. La canonización de Carlo Acutis se completó el 7 de septiembre de 2025. El Papa León XIV lo canonizó en el marco del jubileo, en Roma. Lo supe por las noticias del teléfono, no lo había buscado.
Apareció mientras desayunaba y vi la foto, la plaza de San Pedro llena de gente y una imagen del joven con la capucha azul en una pantalla enorme sobre la columnata de Bernini. Esa noche, Elena me encontró sentado en el escritorio del estudio, con la tarjeta de Valeria frente a mí sobre el tablero de madera. ¿Es ese el caso que no podías contarme?, preguntó. No la había escuchado entrar. Me giré. Tenía los ojos húmedos, algo que no le había visto en mucho tiempo. Sí, dije. Y ya puedes contármelo. Tardé en responder. No por cálculo, por algo más parecido a que la garganta se me había cerrado como si fuera la primera vez que pronunciaba ciertas cosas en voz alta, aunque solo fuera una palabra. Creo que tengo que hacerlo, dije. Le hablé durante 2 horas. Le conté todo lo que te estoy contando ahora. Los números, las imágenes, los valores de difusividad del cuarto y del noveno día, la evaluación de la doctora Méndez en percentil 91, la fecha escrita en bolígrafo azul en la tarjeta. Cuando terminé, Elena no dijo nada durante un momento. Luego preguntó, ¿y cuál es tu explicación? No tengo ninguna, dije. Ese es exactamente el problema. Se levantó, cruzó la habitación y me puso la mano en la nuca. Quizás no tiene que ser un problema, dijo. No respondí. Esa noche, después de que Elena se fue a dormir, me quedé solo en el estudio. Tenía la tarjeta frente a mí sobre el escritorio, la lamparilla encendida, el resto de la casa en silencio. Hice algo que no había hecho desde la infancia, con una claridad completamente consciente. Me arrodillé, no frente a ninguna imagen, no con ningún texto preparado. Me arrodillé en el piso de madera del estudio, con la tarjeta de Carlo Acutis frente a mí, y me quedé así, inmóvil. No pedí nada, no dije nada. Solo me quedé en esa posición durante un tiempo que no pude medir porque no miré el reloj. Y sigo sin poder explicar completamente lo que sentí en ese momento. Solo sé que cuando me levanté, algo que había estado tensa en mi pecho durante 3 años, estaba menos tensa. Hoy, en febrero de 2026, sigo siendo neurocirujano. Sigo operando. He realizado 1.431 intervenciones en total, un número que actualizo en mi ficha personal cada vez que cierro un caso. Pero algo cambió en la forma en que trabajo, no en la técnica. La técnica no se toca, no puede tocarse. Cambió en lo que registro. Ahora documento los momentos de recuperación inesperada con la misma meticulosidad con que antes documentaba solo los fracasos. Porque hay algo en las recuperaciones que no esperamos que merece exactamente la misma atención científica rigurosa que los fracasos que anticipamos. En enero de este año viajé a Asís por primera vez. No había planificado el viaje como peregrinación, o al menos no con esa palabra activa cuando reservé el pasaje. Fui para ver, para estar en el mismo espacio físico donde el cuerpo de Carlo Acutis descansa en la Basílica de Santa María de los Ángeles, para ver con mis propios ojos el cuerpo que los expertos forenses del Vaticano certificaron como íntegro en 2019 después de la exhumación, en un estado de conservación que los análisis no pudieron atribuir completamente a las condiciones del entierro ni a los métodos de embalsamamiento utilizados. Me paré frente a la urna de cristal durante 15 minutos. Lo sé con precisión porque miré el reloj al entrar y al salir. Un adolescente, 15 años, con una cara que en las fotografías siempre parece estar pensando en algo que los demás aún no ven. Pensé en Valeria, pensé en la línea media centrada donde debía haber 9 milímetros de desplazamiento. Pensé en el percentil 91, pensé en la fecha escrita en bolígrafo azul. No lloré en Asís. Eso había ocurrido antes, solo, en el piso de madera del estudio de mi casa. Lo que sentí frente a la urna fue algo más parecido a la claridad, la misma claridad fría que siento a veces en el quirófano, cuando la anatomía se organiza de pronto frente a mis ojos, y sé exactamente qué pasos quedan por hacer. Una claridad que no encontré haciendo más preguntas. La encontré dejando de resistirme a lo que los datos ya me estaban diciendo desde hacía 3 años. Desde septiembre de 2025 he hablado con 3 colegas.
Los tres que elegí porque sé que pueden escuchar sin necesidad de resolver inmediatamente, sin saltar a la conclusión defensiva en los primeros 30 segundos. Los tres tuvieron la misma reacción inicial, buscar la explicación alternativa, la plasticidad neuronal en rango pediátrico, el posible error diagnóstico en la imagen inicial de urgencias, el efecto de variabilidad técnica entre equipos de resonancia. Los escuché, sin interrumpirlos, porque yo mismo había recorrido ese camino completo, cada uno de esos argumentos, durante meses. Cuando terminaron, les puse la hoja sobre la mesa, la hoja con la columna de los valores de difusividad. Día 4, 538. Día 9, 812. El nombre del equipo de resonancia, el mismo en ambas fechas. El nombre del radiólogo, el mismo. La hora de adquisición, dentro del mismo protocolo. Ninguno de los tres tuvo nada que decir sobre esa columna de números. Lo que le digo a los escépticos cuando tengo esa conversación es esto: no les pido que crean en milagros, no les pido que abandonen su formación científica ni su rigor metodológico. Les pido lo mismo que pedimos a los residentes el primer día de guardia, que sean honestos con los datos, aunque los datos contradigan la hipótesis que más les gustaría que fuera verdad. Los datos del caso de Valeria Valverde contradicen lo que debería haber pasado, lo que la biología conocida predice que debe pasar. Eso no es una opinión, es una observación clínica documentada con imágenes de dos sistemas independientes, valores cuantificados, informes firmados por tres profesionales distintos, sin ningún interés compartido en el resultado, y los más de 160 milagros eucarísticos que Carlo Acutis documentó él mismo durante su vida, de forma metódica y sistemática, viajando y recopilando evidencia con la misma mentalidad que aplicaría cualquier investigador serio, son el trabajo de alguien que entendió algo antes de morir a los 15 años que muchos de nosotros tardamos décadas en siquiera considerar, que el universo tiene más capas de las que caben en nuestros protocolos, que la honestidad científica y la apertura a lo que no entiendes no son opuestas, sino que, si se llevan hasta sus últimas consecuencias, apuntan al mismo lugar. Guardo la tarjeta que me dio la madre de Valeria en el cajón superior del escritorio de mi consultorio. La tengo ahí, entre un cargador de teléfono viejo y un bloc de notas. No la enmarqué, no la puse en ningún altar, solo está ahí, pero sé que está ahí cada vez que abro ese cajón, y eso es suficiente. Hay una frase de Carlo Acutis que su madre repetía en las entrevistas. La leí docenas de veces durante ese año de silencio y me resistí a ella con la misma energía con que me había resistido a los datos. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No la entendí la primera vez como algo que me concernía. La entendí como una frase bonita de un adolescente devoto. Tardé tiempo en entender que estaba describiendo exactamente lo que yo había hecho durante décadas: copiar un modelo de médico racional que creía que la racionalidad era incompatible con la apertura, que ser riguroso significaba ser cerrado, que la ciencia requería que yo nunca me arrodillara. Lo que viví en esa UCI en octubre de 2022 es lo más cercano a un límite que he encontrado en mi carrera, no el límite del paciente, el límite de mis propias herramientas para describir lo que tengo frente a los ojos. Cuando llegué a ese límite, podría haber cerrado el expediente y seguido caminando. Durante 3 años, eso fue exactamente lo que hice. Pero los límites no desaparecen porque uno les dé la espalda. Siguen ahí, esperando. Y hay algo en la forma en que Carlo Acutis vivió sus 15 años, en la claridad sin postureo con que eligió cada cosa que hizo, que me resulta hoy imposible ignorar. Él tenía otra frase: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Yo no tengo vocabulario teológico para eso, pero sé lo que es una autopista. Es el camino más directo entre dos puntos, y hay algo en lo que ese chico dejó después de morir que tiene la geometría de un camino directo. Lo que aprendí a través de él, a través de una niña de 14 años que debía haber quedado en estado vegetativo, y en cambio me preguntó si yo era el médico que la había operado, lo puedo resumir en lo siguiente: que hay cosas que no se resuelven mirando hacia otro lado, que los datos honestos y la apertura a lo que no entiendes
no se contradicen, que hay momentos en que la única respuesta disponible es arrodillarte, no como rendición, sino como reconocimiento de que hay algo más grande que lo que tus herramientas pueden medir, y que a veces, cuando por fin te arrodillas, descubres que eso era exactamente lo que necesitabas hacer desde hace 3 años. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.